En este tema vamos a estudiar la segunda revolución industrial y el movimiento obrero. Veamos una introducción. En la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló un nuevo periodo en la industrialización que ha sido denominado la segunda revolución industrial. La revolución industrial transformó profundamente la sociedad y los obreros, que vivían en una penosa situación, poco a poco fueron tomando conciencia de su condición, surgiendo así el movimiento obrero. Veamos, en primer lugar, la segunda revolución industrial. En la segunda mitad del siglo XIX, especialmente entre 1870 y 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial, tuvo lugar una segunda fase de desarrollo económico con unos rasgos diferentes de la anterior. Por ello hablamos de segunda revolución industrial. Sus características generales fueron el uso de nuevas fuentes de energía y creación de nuevas industrias, un gran avance de los transportes y las comunicaciones, el desarrollo del capitalismo financiero, una mayor competencia en el comercio internacional y la pérdida de la supremacía industrial británica y, en su lugar, la aparición de nuevas potencias industriales. Veamos las nuevas industrias y formas de energía. En la segunda mitad del XIX se intensificó la relación entre investigación, ciencia e ingeniería y empresa. Esto provocó grandes innovaciones en múltiples sectores, como la medicina, la química aplicada, la construcción de armamento, los transportes. También aparecieron en esta época la fotografía y el cine, y las técnicas de conservación, almacenamiento y distribución de alimentos. Ejemplos de las nuevas industrias que surgieron en esta época fueron la industria metalúrgica, que permitió el desarrollo de las industrias más características del siglo XX, que fueron el automóvil, la aeronáutica y el armamento. Y también la industria química, con la que se crearon productos farmacéuticos, medicamentos, perfumes y explosivos. La segunda revolución industrial se caracterizó además por la aparición de dos nuevas fuentes de energía que comenzaron a desplazar lentamente al carbón y al vapor. Estas fueron la electricidad por un lado y el petróleo por otro. La electricidad no pasaba de ser una mera curiosidad científica a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, una serie de innovaciones demostraron los múltiples beneficios y aplicaciones de la electricidad. El mundo cambió muchísimo. Las calles empezaron a iluminarse, los tranvías eléctricos sustituyeron a los de mulas, se inventó el teléfono, la radio, el fonógrafo y el cinematógrafo. Nacieron grandes empresas que siguen existiendo a día de hoy, como son Siemens, Philips o AEG. Por otro lado, el petróleo se conocía desde la antigüedad, pero su aplicación industrial comenzó a mediados del siglo XIX con las primeras perforaciones en Europa y en Estados Unidos. El petróleo empezó usándose como materia prima para la obtención de subproductos y materiales plásticos. Sin embargo, el gran salto de la industria petrolífera estuvo ligado al desarrollo del motor de explosión de los automóviles, que usaba petróleo como combustible. Veamos ahora los transportes. Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX, hubo un espectacular progreso en los transportes y las comunicaciones, que tuvo intensos efectos económicos y sociales. En primer lugar, hablemos del ferrocarril. Se convirtió en el rey de los transportes. La sustitución del hierro por el acero permitió aumentar la resistencia de los raíles y la capacidad de los vagones. Se incrementó así la velocidad y la seguridad, al tiempo que se abarataron las tarifas, con lo que se generalizó el uso del ferrocarril. Hacia 1870 se hallaban en pleno funcionamiento las grandes redes ferroviarias continentales que unificaron los mercados nacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Veamos ahora la navegación a vapor. A partir de 1865, los buques de vapor acabaron imponiéndose a los buques de vela. La sustitución de los cascos de madera por los de hierro y acero y de las palas por la hélice disminuyeron los costes de mantenimiento y aumentaron el espacio reservado a mercancías y pasajeros. Por otra parte, también en esta época se abrieron los canales de Suez y de Panamá, acortando distancias y reduciendo las tarifas. También en esta época la aviación dio sus primeros pasos con la invención del aeroplano a comienzos del siglo XX.
Su desarrollo no llegó hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se estimuló el progreso de la aeronáutica por razones militares. La bicicleta se inventó en el último tercio del siglo XIX con una trascendencia social muy importante. Su uso contribuyó a la renovación y mejora de carreteras, lo cual preparó el camino para el desarrollo del automóvil. Y por último, el automóvil. Su nacimiento está ligado al desarrollo de dos inventos: el motor de explosión, movido por gasolina, y el neumático. El primer automóvil que incorporó el volante y el motor en la parte frontal fue desarrollado por Armand Renault. Sin embargo, el automóvil no alcanzó su auge definitivo hasta 1945. Veamos ahora los nuevos procedimientos de producción y de organización del trabajo. Con la segunda revolución industrial se inventaron nuevos procedimientos de producción y de organización de trabajo que rompieron con los métodos del pasado, aquellos en los que la fabricación se organizaba artesanalmente y los trabajadores creaban y transformaban la materia prima dentro de un mismo proceso sin apenas especialización. Fue un hombre, Taylor, a quien debemos el método nuevo de trabajo llamado Taylorismo, en honor a su nombre. Se trataba de un método de organización industrial cuyo fin era eliminar los movimientos inútiles de los obreros y así optimizar el tiempo. La producción se organizaba en serie, a través de una cadena de montaje, es decir, una cinta continua por la que se desplazan los productos en la fase de fabricación. Así no tienen que moverse los obreros y se mueven los productos en su lugar. El movimiento continuo de la cinta marca el ritmo de la producción, evita así pérdidas de tiempo y sistematiza las acciones que deben realizar los trabajadores. Del Taylorismo salió el Fordismo, que es la aplicación práctica más conocida del Taylorismo, y fue realizada por Henry Ford en su fábrica de automóviles en Detroit. Allí aplicó la cadena de montaje para fabricar un gran número de coches a bajo coste. Empleó además una innovadora maquinaria y un gran número de trabajadores muy especializados, que percibían altos salarios para convertirlos a su vez en consumidores. Ford consiguió sacar adelante su famoso modelo Ford T, sencillo y barato, destinado al consumo masivo de la clase media norteamericana. Estaba naciendo el moderno concepto de consumo. La implantación de estos nuevos sistemas generó importantes problemas de índole social, pues llevaban consigo la deshumanización alienante del espacio de trabajo. Y es por ello que vamos a hablar ahora del movimiento obrero. La revolución industrial transformó profundamente la sociedad. El número de habitantes de la ciudad aumentó notablemente, lo que generó problemas sanitarios y sociales. Algunos reformadores denunciaron la penosa situación de la clase obrera, que fue tomando conciencia de su condición, y así se originó el movimiento obrero. Veamos las duras condiciones de trabajo en primer lugar. Las condiciones de trabajo de la industria eran muy duras, y durante el siglo XIX estas condiciones fueron comunes en casi todos los países industrializados. Los trabajadores hacían largas jornadas laborales entre 14 y 16 horas diarias. Los dueños de las fábricas aplicaban una disciplina muy estricta, que incluían sanciones económicas o incluso castigos corporales. Se suprimieron los descansos dominicales, en domingo y en festivos, porque antes de eso había leyes medievales que imponían los preceptos religiosos y prohibían el trabajo en esos días. Los trabajadores podían ser despedidos sin recibir ningún tipo de indemnización, y además no existía ninguna retribución en caso de enfermedad, accidente laboral o si perdían el empleo. Por lo tanto, había una ausencia total de derechos laborales o derechos sindicales. No existía ninguna prevención de riesgos y los trabajadores era muy común que tuvieran enfermedades como el raquitismo, que es la ausencia de vitamina D por no tomar el sol, o la tuberculosis, que es una enfermedad de los pulmones por inhalar sustancias tóxicas. Y estas enfermedades minaban la salud de los obreros sin que se hiciera nada. La fábrica impuso unas condiciones de trabajo mucho más duras que aquellas a las que estaban acostumbrados los campesinos, porque en el campo, durante el invierno, la jornada era más corta, ya que las horas de luz se reducían. Sin embargo, en la ciudad, en las fábricas, esta jornada se podía alargar gracias al alumbrado de gas.
Los niños y las mujeres realizaban las mismas jornadas y las mismas tareas agotadoras que los hombres, pero sus salarios eran inferiores. Y así nace el socialismo utópico. En este momento varios pensadores denunciaron la situación de la clase obrera y propusieron soluciones reformistas o revolucionarias a este problema. Nacía así el socialismo. Este evolucionó a través de dos etapas: el socialismo utópico y el socialismo marxista. Los primeros fueron los llamados socialistas utópicos, puesto que se les acusó de que sus propuestas eran puras formulaciones, eran idealistas, irrealizables, eran utópicas. Todos compartían las siguientes ideas. Defendían las novedades de la industria, pero condenaban sus efectos nocivos sobre los obreros, denunciando la miseria del proletariado. Proponían crear una sociedad ideal en la que el ser humano viviera en paz, en armonía e igualdad, y a la que se llegaría de forma pacífica sin recurrir a la violencia ni a la lucha de clases. Y por último, le daban una gran importancia a la solidaridad, a la filantropía, que es la tendencia a hacer el bien de manera desinteresada, y al amor fraternal. Los principales ideólogos fueron tres: Saint-Simon, que pensaba que en las naciones los propietarios y trabajadores debían ser dirigidos por los más capaces y que fueran elegidos democráticamente. Robert Owen, socio de una fábrica textil que aplicó medidas para mejorar las condiciones de sus obreros en la fábrica, y Charles Fourier, que propuso la igualdad entre hombres y mujeres y la formación de cooperativas autosuficientes llamadas falansterios. Y así llegamos al socialismo marxista. El marxismo, o socialismo científico, fue elaborado por Karl Marx y Friedrich Engels. La estancia de Engels en Manchester, donde se ocupó de la fábrica de su padre, le permitió tomar conciencia de la situación de los obreros. También conoció a Robert Owen y empezó a colaborar con Marx. En 1848, juntos publicaron el Manifiesto del Partido Comunista, conocido como Manifiesto Comunista, un resumen de su doctrina social y política. Este manifiesto hizo posible la unificación de las viejas tesis de los socialistas utópicos, por un lado, con las de algunos historiadores burgueses, por otro, basadas en la idea de que la historia de la sociedad no ha sido más que la historia de la lucha de clases, la cual había sido el motor del cambio en la historia. Los marxistas defendían la conquista violenta del poder por el proletariado. Para ellos, la única manera de pasar de una sociedad capitalista a una sociedad comunista sin clases y sin propiedad privada era establecer una dictadura del proletariado, es decir, una forma transitoria hasta alcanzar la sociedad comunista en la que el Estado finalmente no sería necesario. El marxismo fue la base ideológica de una parte de los movimientos revolucionarios de la segunda mitad del siglo XIX y del XX, y se expandió tras la Revolución Rusa de 1917. En la actualidad, solo algunos gobiernos se autoproclaman marxistas, como en Laos, Corea del Norte, Vietnam, Cuba y la República Popular China. Hablemos ahora del anarquismo, la otra gran teoría revolucionaria de base obrera. La palabra anarquía significa sin autoridad. Sus principales teóricos fueron Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin. Los anarquistas promulgaban una sociedad sin ninguna forma de autoridad, semejante a las sociedades primitivas. Su objetivo no era la conquista del Estado, sino su destrucción total, tanto del Estado como de sus instrumentos de control, como la policía, el ejército, el gobierno, las fronteras, las instituciones estatales. Socialistas y anarquistas pretendían alcanzar la sociedad comunista, sin clases ni Estado, pero diferían en las estrategias que habían de usar para lograr este objetivo. Para los anarquistas se debía suprimir directamente el Estado, sin dictadura del proletariado. Por eso, los anarquistas calificaron a los marxistas de autoritarios y centralistas. Veamos ahora cómo se pasó de las ideas a la acción. Las acciones del movimiento obrero tuvieron su origen en Gran Bretaña, y de ahí se extendieron al resto de Europa. Los primeros pasos fueron las sociedades fraternales, las Friendly Societies, que se crearon en el siglo XVIII y eran más bien clubes sociales cuya finalidad era hacer cumplir las leyes para la protección de los obreros. Después vinieron los movimientos luditas, que fueron una serie de ataques a las máquinas llevados a cabo por trabajadores de las fábricas de toda Europa. Su nombre derivaba de un personaje ficticio llamado Ned Ludd, General Ludd o Capitán Ludd,
en nombre del cual se firmaban las protestas y los pasquines. Otro movimiento de masas fue el cartismo. Sus integrantes reclamaban derechos como el sufragio universal y la jornada laboral de 8 horas. Su nombre derivaba de la Carta del Pueblo, The People's Charter, un documento que se presentó en el Parlamento británico con peticiones no solo de los obreros, sino también de la baja burguesía o clase media baja, excluidas del proceso electoral. Sus peticiones fueron rechazadas, lo cual les llevó a organizar huelgas, sabotajes, protestas y disturbios violentos. Aún así, fracasaron. Su fracaso llevó al movimiento sindical británico hacia los métodos más pacíficos y de negociación. Así, en la década de 1850 surgieron sindicatos profesionales formados por obreros técnicos que cobraban cuotas a los socios y daban beneficios así a los mutualistas. Finalmente, los sindicatos fueron legalizados en 1871 y 1875. En otros países de Europa, el sindicalismo se difundió al ritmo de la industrialización y teniendo como referente siempre el caso británico. Pronto, los obreros del mundo supieron que la lucha sería más eficaz si se unían todos los países, y así nacieron las asociaciones internacionales de trabajadores. Se celebraron 2, y se conocen como la Primera Internacional, celebrada en Londres en 1864, y la Segunda Internacional, celebrada en París en 1889. Entre sus objetivos fundamentales destacaron la búsqueda de una legislación que mejorara las condiciones de vida de los trabajadores. En ellas se produjeron intensos debates entre marxistas y anarquistas, y se tomaron decisiones como instituir el día 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, como fiesta reivindicativa. De forma paralela al desarrollo industrial, Europa, Estados Unidos y Japón se expandieron y crearon vastos imperios coloniales. Pero esto lo veremos en el siguiente tema. Espero que os haya gustado la clase y nos vemos en la siguiente.